Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Gaby de León, soy consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, antes de comenzar con nuestro programa, quisiera agradecer a quienes nos ayudan con la difusión de este programa, especialmente a NRT Noticias y a GPS Media, y también, bueno, un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a platicar acerca de los órganos electorales, de cómo ha funcionado el Sistema Nacional de Elecciones que se creó a partir de la reforma de 2014, y para ello pues tenemos un experto en la materia. Le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Osvaldo Chacón Rojas. Él es doctor en teoría política por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, también especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, maestro en Estudios Amerindios por la Casa de América y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas e investigador del CONACYT, actualmente con licencia. También es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido ponente en foros nacionales e internacionales relacionados con el derecho electoral, también autor de varios libros, y actualmente es consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y presidente del Consejo Nacional de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Y además un gran amigo. Gracias, Osvaldo, por estar aquí con nosotros en La Urna. Bueno, querida presidenta Gaby, pues muy agradecido con la invitación que me han hecho el Instituto Electoral de Coahuila para que podamos platicar y conversar sobre la evolución de las instituciones electorales en el país. Un gran gusto y placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Osvaldo, y bueno, por supuesto, bienvenido. A ver, nosotros sabemos que en 2014 hubo una reforma política electoral. Bueno, ha habido muchas, evidentemente, pero una más grande de las épocas recientes fue en 2014, que revolucionó o cambió realmente toda la estructura de los órganos electorales en México y cómo interactuamos entre nosotros. Pero bueno, fue una reforma grande, una reforma importante. Para quienes no tengan ese contexto, platícanos a ver en qué consistió y cuáles fueron los contextos que la propiciaron. Pues yo creo que para poder explicar la reforma del 2014 es importante que el auditorio pues conozca los antecedentes de dicha reforma, y para ello quizás sea necesario remitirnos pues un poquito atrás, ¿no? Recordar cómo fue en términos políticos el siglo XX mexicano, caracterizado en la mayor parte de este tiempo por un sistema de partidos políticos donde había un partido político predominante. En la teoría que ha desarrollado el profesor Giovanni Sartori, en México se reconocía como un sistema de partido hegemónico, ¿no? Es decir, después de la Revolución Mexicana y en la medida en que se fue institucionalizando el régimen político mexicano, que se le fue dando vía institucional y estabilidad política al país, hubieron varios partidos políticos. No es que hubiera uno nada más, habían varios, pero solo uno competía en condiciones reales de ganar.
y ganaba todo, ¿no? Y por lo tanto, nuestras elecciones estaban viciadas, lo dice la historia, ahí están los datos, ¿no? Votaban muchas más personas que las que debían de votar, no había un control realmente sobre las listas nominales, habían muchos abusos, es más, partidos opositores durante buena parte del siglo XX ni siquiera podían tener representaciones en las casillas, y había una intromisión muy directa y abierta de los gobiernos en la organización de estos comicios. De todas formas, los grupos políticos contrarios el sistema encontraba la manera de entenderse con ellos. Y no eran precisamente las elecciones la vía cómo se establecían esos acuerdos, o de los cuales se derivaban esos acuerdos. El sistema funcionó así hasta que hizo crisis. Ya en los años 70, producto del surgimiento de algunos grupos subversivos en el país, se promovió la reforma, la conocida como la LOPE, ¿no? La reforma electoral que promovió el entonces presidente López Portillo, asesorado entonces por el secretario de Gobernación, y que buscó generar reglas electorales para que la oposición estuviera representada. Sin embargo, después de esa reforma, que se generó porque en las elecciones de 1976 el candidato del PRI a la presidencia de la República no tuvo un solo opositor, compitió solo, ¿no? En aras de generar incentivos para que la oposición participara, se hizo la famosa ley de Reyes Heroles. Pero en los hechos siguieron habiendo elecciones viciadas en nuestro país, y esto nos estalla con la crisis de 1988, ¿no? Donde hubo las fuerzas políticas distintas al PRI, cuestionaron el triunfo del candidato del PRI a la presidencia de la República. Y eso motivó ya reformas político-electorales que buscaron que en México tuviéramos elecciones realmente legítimas, creíbles, libres. El primer paso me parece relevante fue haber profesionalizado e independizado la creación del Registro Federal de Electores, y luego se fue dando una autonomía paulativa tanto a la institución responsable de organizar las elecciones como la institución responsable de resolver controversias. Y eso nos lleva a la reforma de 1996, que fue la que sentó las bases realmente del sistema plural de partidos políticos que tenemos hoy día en México, y de las condiciones libres de la competencia político-electoral que tenemos hoy día en nuestro país y en los distintos estados de la República. ¿Qué se generó en esa reforma? Pues mejores condiciones de equidad en la competencia político-electoral. Por ejemplo, se estableció una bolsa de financiamiento público y se estableció una regla de distribución proporcional para que ningún partido tuviera mucho más recursos que otros, ¿no? No tienen la misma cantidad de recursos los partidos políticos, pero es un modelo que nos funcionó para que diversos partidos políticos estuvieran en condiciones económicas de competir en las elecciones. Lo mismo sucedió con el acceso a la radio y la televisión. No había realmente una participación equitativa de los partidos políticos en los medios de comunicación. A partir de esta reforma se estableció un mecanismo que permitió garantizar espacios de manera equitativa. La consecuencia de ello fue que fuimos transitando primeramente en las elecciones intermedias de 1997 y luego en las elecciones generales del año 2000 a un sistema donde solo un partido podía ganar y estaba en condiciones de ganar, a un modelo donde muchos partidos tienen posibilidades de ganar. Y ese es el gran indicador del éxito del sistema electoral mexicano, que desde entonces ha habido alternancia en más del 90% de los espacios de representación política de México, y en la gran mayoría de ellos en más de 2 ocasiones. Ese es el principal indicador de que las cosas funcionan. Sin embargo, y aquí ya voy, perdón, me extendí un poco en el tiempo, y aquí ya voy aproximando a la reforma 2014 y que lo propició.
Aun y cuando a este país llegó la alternancia partidista, quienes perdían elecciones seguían alegando que en nuestro modelo generaba ciertos vicios que afectaban la equidad en la competencia electoral. Algunos de ellos, por ejemplo, establecían que había injerencia de poderes fácticos, ¿no? Por eso se hizo la reforma del 2007 y se restringió el tema de la contratación de espacios en radio y televisión a la esfera privada, y se establecieron muchas reglas en la propaganda, se regularon las precampañas, transitamos un modelo de muchas restricciones y muchos controles, se especializó el tema de la fiscalización electoral. Pero a pesar de esa reforma, después de las elecciones del 2012, los partidos que no ganaron las elecciones insistieron que todavía habían vicios en nuestro modelo, y uno de ellos tenía que ver con que los gobernadores incidían en la integridad de las elecciones en las entidades de la República. De hecho, llegaron a plantear en el famoso Pacto por México que se nacionalizara completamente la organización de comicios en este país. Al final imperó la prudencia, ¿no?, el sentido común, y el consenso que se generó fue un modelo híbrido donde se mantuvo el entonces Instituto Federal Electoral, pero ahora como una institución rectora de un sistema nacional electoral, cambió su nombre a un Instituto Nacional Electoral, y los institutos electorales de las entidades federativas transitaron a un modelo, a los famosos OPLE, organismos públicos locales electorales, donde mantenían atribuciones, pero también ya cedían muchas de sus funciones a este Instituto Nacional Electoral. Este modelo híbrido, cuando surgió con la reforma del 2014, por supuesto que llamaba mucho la atención, habían muchas dudas, muchas inquietudes, si realmente se había hecho lo correcto, si realmente fue un error o un acierto haberlo generado. No se sabía si esto realmente estaba violentando el pacto federal, cómo iba a ser la relación entre el INE y los OPLES, y así se vinieron las primeras experiencias. El proceso electoral del 2015 generó muchas lecciones y muchas enseñanzas, pero la más importante, y que creo que a todos nos quedó claro, es que no había manera de que este modelo funcionara a menos que hubiera una gran coordinación y una gran comunicación y una gran empatía entre la autoridad nacional y las autoridades locales. El INE tiene facultades exclusivas ahora sobre las casillas, no importa si la elección es local o nacional. Ahora los calendarios electorales se han homologado y vamos juntos, con pegado, ¿no? En una elección coincidente, la instancia federal y las locales, pero todo en una misma casilla. Todavía en las elecciones del 12 hubieron elecciones coincidentes, pero se utilizaba la figura de la casilla espejo. Es decir, el IFE tenía su casilla y enfrente de la del IFE se instalaba la casilla de la autoridad electoral local. A partir de la reforma del 14 tenemos casilla única, y esa es la principal característica que emanó ese modelo. Bueno, lo has dicho muy, muy bien, querido Osvaldo. Bueno, había algunos contextos políticos, sobre todo en los estados, que propiciaron estos grandes cambios y esta reforma, porque tú recordarás que, bueno, en la mayoría de los estados quienes elegían a la autoridad local, al árbitro electoral local, pues eran el Congreso del Estado, que en la mayoría también estaban influidos por los titulares del Ejecutivo, y además pues ponían a sus cuates, a sus compadres, a personas afines, y la reforma electoral de 2014 pues también revolucionó esto, ¿no? Le quita la posibilidad a los gobernadores de los estados
de que elijan a su autoridad electoral, y se hace a través del Instituto Nacional Electoral un concurso público abierto para elegir a los mejores perfiles, a los que estuvieran no solamente más profesionalizados, sino también quienes no estuvieran involucrados con los partidos políticos, ¿no? Esto también es un gran cambio, y creo yo, ahorita lo seguiremos platicando, que pues trajo un gran beneficio al sistema democrático mexicano, porque bueno, también se da la oportunidad a otras personas con otros perfiles, ya a mujeres, por ejemplo, en el caso de Coahuila no había mujeres en el órgano electoral, y bueno, que ha traído buenas, ha abonado a favor de nuestro sistema de elecciones. Si me lo permites, vamos a una pequeñísima pausa, y regresando, pues vamos a hacer que tú nos digas un balance de cómo ha funcionado y si hay necesidad de hacer una reforma electoral. No se vaya, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando con el doctor Osvaldo Chacón. Regresamos en unos momentos. Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a La Urna, el programa de radio y televisión del IEC. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor Osvaldo Chacón Rojas. Él es presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, además de un gran constitucionalista y por supuesto un gran amigo. Y estábamos platicando acerca, Osvaldo, precisamente de la reforma electoral, bueno, de las reformas que ha habido en los últimos tiempos, pero la reforma electoral de 2014. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance? O sea, 7 años de esta reforma, ¿qué podemos decir que funcionó? Bueno, ¿hacia dónde nos movimos, por así decirlo, no? No, yo creo que vamos en la ruta de tener elecciones cada vez más confiables, íntegras en nuestro país y en los estados de la República. La reforma de 2014 lo que buscaba era estandarizar en el país pues los niveles de calidad que se habían alcanzado en las elecciones federales a los distintos estados de la República. Yo creo que esto se ha venido logrando, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores de avance, de progreso y de calidad que uno puede observar? Uno de ellos es, que no es menor, el nivel de autonomía e independencia que han venido adquiriendo los institutos electorales locales. Se estableció un mecanismo no solamente de designación, que es facultad del Instituto Nacional Electoral de los funcionarios electorales locales, sino también de destitución cuando se llegase a acreditar violaciones graves a la función electoral. Y eso se presentó en diversas ocasiones y en su momento el INE tuvo que desarrollar estos procedimientos disciplinarios. Pero eso lo que ha venido generando es consolidando el nivel de imparcialidad e independencia de los institutos electorales locales. Y voy a dar una evidencia de cómo se acredita ello. 14 OPLES han tenido que llegar a instancias judiciales para poder resolver sus cuestiones presupuestales. ¿Qué nos dice eso? Que muchos gobiernos locales están molestos por esa independencia y autonomía con la que están actuando los institutos electorales locales. La consecuencia ha sido restringir las cuestiones presupuestales para pedir su buen funcionamiento. Y afortunadamente las instancias jurisdiccionales han atendido y en sus distintas resoluciones han venido coadyuvando. También el INE ha hecho su labor política y de mediación para resolver estos temas, pero ese es un indicador de que se ha avanzado en términos de independencia y de autonomía. Los niveles de alternancia que han habido en los resultados de las elecciones locales no tienen precedentes en este país. De 2014 para acá, en más del 70% de las elecciones locales, municipales, legislativas o de gobernadores, han habido alternancia. Entonces, el modelo está funcionando.
las instituciones electorales están actuando con independencia, de tal suerte que se garantiza que muchos compiten en condiciones reales de ganar el poder público. Y también hay casos de éxito en otros temas de la agenda de las instituciones electorales, querida presidenta Gaby. Ahí está el tema de la agenda a favor de la inclusión, de los derechos, lo que los OPLES han venido aportando al país en materia de acciones afirmativas de las mujeres para atajar la violencia política de género, en materia de juventudes, espacios de representación política para la diversidad sexual, migrantes, el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Hay una gran riqueza en los acuerdos y en las resoluciones de estos institutos electorales locales que ha venido a fortalecer el país en términos de derechos políticos. Pues lo has dicho muy bien, Osvaldo. Estamos trabajando bien empujando todos hacia el mismo lugar y a la misma velocidad, porque antes de la reforma de 2014, bueno, pues los temas electorales en el país avanzaban a distintas velocidades. Ya dijiste tú todos estos indicadores de que funciona nuestro sistema nacional de elecciones. Ha habido pluralidad, ha habido alternancia, nunca en la historia de México han participado tantas mujeres o tantas mujeres han ocupado espacios públicos de toma de decisiones, de elección popular. Los temas indígenas también han avanzado muchísimo. Y uno de los ejemplos también que yo quisiera resaltar fue precisamente en 2020, cuando solamente 2 estados de la República íbamos a elecciones, Hidalgo y Coahuila, ustedes recordarán. Y bueno, pues se viene todo este tema de la pandemia. Entonces, los ojos del mundo, y de verdad no exagero, los ojos del mundo estaban puestos en México para ver cómo como país resolvía el tema de sus elecciones. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo, la colaboración del Instituto Nacional Electoral y sobre todo con el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Elecciones. Ahora, pues la pregunta de los 65,000, te lo pregunto como constitucionalista, no como presidente del OPLE de Chiapas, ¿es necesaria a estas alturas una reforma electoral o consideras que vamos por buen camino y así la debemos de dejar? Antes, Gaby, si me lo permites, déjame reaccionar y ser empático con tu comentario. Yo sí creo que el IEC dio una gran lección de cómo se debían hacer las cosas en medio de la emergencia sanitaria en el 2020. Yo creo que eso les consolidó como institución y nos han servido de un grandísimo ejemplo a las demás instituciones electorales del país respecto a lo que teníamos que hacer en estas históricas elecciones del 2021. Ahora, tu pregunta, ¿se requiere una nueva reforma electoral del país? Yo lo plantearé de manera distinta. Miren, por supuesto que siempre hay áreas de oportunidad, siempre se puede contar con un mejor modelo y hacer mejor las cosas. Mi punto es que yo creo, uno, no debe ser la reforma prioritaria en el país. O sea, reforma electoral sí, pero no a costo de sacrificar otras reformas que son necesarias y fundamentales en este país. Mucho de los grandes pendientes que tenemos en materia electoral tienen que ver con las condiciones estructurales que tenemos como nación, como país, como sociedad, y que para resolverlas no requieren una reforma electoral, requieren otro tipo de ajustes y otro tipo de políticas. Me estoy refiriendo al tema de la pobreza, me estoy refiriendo al tema de la desigualdad socioeconómica, me estoy refiriendo al combate a la impunidad, ¿no? Son aspectos fundamentales que se tienen que resolver para que haya un mejor contexto y nuestras elecciones cada vez sean de mayor y mejor calidad. Entonces, por supuesto que el modelo tiene áreas de oportunidad de mejora, pero yo creo que la prioridad no debe de estar ahí, sino en otro tipo de temas de la agenda pública de este país. Y aquí quiero abordar algo, Gaby, que me parece muy importante y que creo que tendría que ser el gran tema. No hay manera de que podamos tener elecciones con integridad, confiables, libres, en ninguna democracia del mundo, si no hay un Estado fuerte.
es una precondición para que puedan haber elecciones libres. Tiene que haber un contexto de seguridad, tiene que haber un contexto de gobernabilidad, tiene que haber un contexto donde imperen las libertades. Y en eso, en fortalecer al Estado mexicano en esas funciones, yo creo que tendríamos que trabajar. No podemos tapar el sol con un dedo. Hubieron muchos señalamientos de que grupos fácticos, poderes fácticos, ¿no?, intentaron, no nos consta, pero intentaron incidir en las elecciones del 2021 en muchos lugares de este país, y no podemos tapar el sol con un dedo. Hay que hacerle frente, pero la solución no está en seguirle haciendo reformas al INE o a los soples, ¿no? Es un tema del Estado mexicano, y hacia allá tendríamos que orientar, me parece, las garantías y el eje de la discusión. Ahora bien, habiendo dicho eso, pues dedicaría un par de minutos a hablar de esas áreas de oportunidad en donde siempre se puede mejorar en esta materia. Yo creo que el tema de la casilla única ha funcionado bien, pero sí hay aspectos que tienen que ver con la capacitación de funcionarios de casilla y con los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, que son fundamentales para el éxito y la validez de una elección, que yo creo que sí requieren algunos ajustes. El tema del financiamiento, por supuesto, que también tiene que ser revisable, pero en cualquier escenario, si se va a discutir una reforma electoral, no perdamos de vista algo. La base de una elección, de la organización de elección en nuestro país, es la participación ciudadana. No es lo que haga el INE, no es lo que hagan los soples. Es lo que hacen nuestros vecinos y nuestras vecinas, que son los que se rifan el pellejo en una jornada electoral, recibiendo los votos, contándolos, llenando actas hasta altas horas de la noche a la madrugada. Son esos ciudadanos que tienen la responsabilidad de llevar y recoger los paquetes electorales. Son esos ciudadanos que tienen la responsabilidad de resguardarlos en los distintos consejos electorales municipales y distritales. ¿A qué quiero llegar? Que cualquier reforma en materia electoral tiene que ser pensada en la lógica de ellos, de los ciudadanos, no de nosotros, de las autoridades, no de los políticos o de los partidos políticos, sino de esos ciudadanos sobre cuales descansa el éxito y la garantía de confianza de nuestras elecciones. Pues qué claridad nos has dado el día de hoy, mi querido Osvaldo. Definitivamente nos dejas muchos temas para reflexionar, pero el primero de ellos, y hay que insistirlo, pues el Sistema Nacional de Elecciones funciona, la reforma electoral pues de 2014 es adecuada. Claro, hay que hacer unos ajustes, pero hay que trabajar también en otros temas en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Y desgraciadamente, pues como ustedes lo saben, el tiempo no perdona, se nos ha terminado el tiempo, pero estuvimos muy contentos y contentas de platicar contigo, Osvaldo, y ojalá que no sea la última vez, porque esta claridad que nos has dado el día de hoy, pues nos lleva a reflexionar sobre qué tenemos que hacer como ciudadanos para tener un Estado fortalecido. Ha sido un placer estar con ustedes y, por supuesto, atento a las invitaciones para volver a participar en este programa, y un fuerte abrazo a todos y a todas en el bello estado de Coahuila. Muchísimas gracias. Bueno, pues a quienes nos acompañaron el día de hoy, gracias por habernos escuchado. La semana que entra nos vemos y nos escuchamos en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión de GIEC. Y por supuesto, Osvaldo, muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.